emocionada de introducirlos a este mensaje de inteligencia empática y la comunicación no violenta, porque para mí, en mi vida personal, ha sido una herramienta poderosa para transformar mis relaciones, y yo espero que ustedes puedan apreciarlo en esa misma dimensión y pueda enriquecer sus vidas y que eventualmente podamos tener oportunidad en profundizar en esto. Así es que los dejo con don Jorge. Gracias. Gracias, Lorena. Emocionado de tener este rato con la parte de la comunidad que habla nuestro lindo idioma. Cierta incomodidad que yo siento, porque es difícil hablar de cosas, cuando uno está en el departamento que predica pero no practica, y a ese departamento pertenezco yo, porque a pesar de llevar 13 años apasionadamente encarretado, como decimos en Colombia, de esto, todavía mi verdadera habilidad con el lenguaje es herir con profunda precisión a los demás cuando algo me duele. Eso sí lo sé hacer. Si el taller se llamara ¿Cómo herir de la manera más profunda y devastadora a otra persona en un mínimo de palabras?, ahí sí yo podría venir con la camiseta de experto. Y eso sí podíamos hacerlo. Sospecho además que ese día habría múltiples profesores, porque creo que no estaría solo. Muchos de nosotros y nosotras sabemos cómo usar el lenguaje así. Ni siquiera lo decidimos. Es una cosa habitual que tenemos, que cuando algo nos duele, lo hacemos visible hiriendo a la otra persona. Y lo más trágico, que hiriendo a la otra persona, esperamos que esa persona nos pueda comprender, nos pueda escuchar, nos pueda ver. Ese es el uso del lenguaje que me preocupa. El uso del lenguaje cuando el lenguaje se ha vuelto un arma. Yo creo que el lenguaje tiene otro poder. Yo creo que el lenguaje podría utilizarse para otra cosa. Y esa cosa para mí se llama para expresar, para cultivar, para desarrollar la inteligencia empática. Hay algo en nosotros que es automático, que es como hábitos que tenemos que nos llevan a atacarnos, a juzgarnos, cuando detrás de lo que hay de eso muchas veces es cosas muy lindas. Cuando un esposo o un novio le dice a su novia: eres una egoísta, lamento, maldigo el día en que me casé contigo. Qué violencia, ¿cierto? Ayúdenme, ¿por qué creen que esa persona está hablando así? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Está herido? Listo, entonces si ves, ya vamos llegando a que la inteligencia empática nos orienta a que los seres humanos en todo momento tienen una vivencia. ¿Qué quiere decir vivencia en español? Que ahorita los que estamos acá, todos estamos vivos, todos somos seres humanos, pero ninguno de nosotras y de nosotros está teniendo la misma experiencia de la vida. Tu vivencia ahorita es única, completamente única. En ese caso vemos que la vivencia de esa persona, y tú misma ya lo tradujiste, tiene emociones y necesidades. La emoción se siente herido, dolido. ¿Y qué necesidad humana no satisfecha crees que lo lleva a decir eso? Usted es una egoísta, maldigo el día que me casé con usted, usted nunca me pone atención, nunca me escucha. Vivir con usted es vivir como una piedra, es igualita a su mamá usted. Cuando alguien dice, ¿sí ve lo creativos que somos? Claro, el peor error que he cometido en mi vida fue casarme con usted. ¿Sí ves lo creativos que somos en el lenguaje? ¿Por qué estoy tratando de herirla? Si le hablara así, en ese caso hipotético, ¿qué? Porque yo nunca hablo así, por supuesto, yo soy un experto en comunicación no violenta, yo nunca he hablado así. Mentiras. Yo no soy un experto. ¿Qué es un experto? La persona que usa lo que practica, usa lo que predica, más o menos del 60 al 100%, ¿cierto? Yo no estoy ahí. Yo sigo siendo un profesor, podría ser más genuinamente un profesor de usar la comunicación hacia la violencia, porque cuando estoy
bajito de energía, triste, no he tenido como el apoyo y la comunidad que quisiera, es muy posible que me termine hablando así. Imagínate cómo se siente uno de conferencista internacional de la comunicación no violenta cuando habla en un tono en el que transmite exactamente lo contrario. Entonces, cuando dice todas esas cosas, ¿cómo crees que se está sintiendo? Ya lo tenemos, perdón, herido y dolido. ¿Qué necesidad no satisfecha hay en su corazón que lo lleva a hablar así? Fíjese qué interesante pregunta. ¿Cuándo te has hecho esa pregunta? Cuando te has percibido atacado o atacada por otra persona. Esa es la escucha empática, nosotros no sabemos eso. Cuando alguien nos ataca, inmediatamente queremos contraatacar. Tú estás haciendo en la cara tu nombre. Rocío está haciendo ya algo muy, muy distinto. Me está mirando como sin saber y como con curiosidad. Eso es inteligencia empática. Yo no enseño inteligencia empática, todos la tenemos, pero la tenemos dormida, no está activa en nosotros. Y esta actitud, la postura de cuerpo, todo lo que está haciendo Rocío ahorita es esa inteligencia empática. ¿Qué necesidad mía estaría no satisfecha si te estuviera diciendo esas cosas en el teatrillo, en el juego de rol? Mire eso, ¿sí ve? Yo no le enseñé eso a Rocío. La necesidad es comprensión. Acabas de hacer escucha empática, Rocío. Y lo trágico es que lo podemos hacer en este contexto, ¿entiendes? En un contexto de aprendizaje, pero en la vida real, un ser querido que nos dijera algo tan hiriente, sería muy difícil responderle eso. Es que maldigo el día en que la conocí. Usted es una egoísta, vivir con usted es como vivir con una piedra, usted no tiene sentimientos. ¿Te sientes triste y dolido porque tienes una necesidad de comprensión, de cercanía, de cariño? Ah, sí, mi amor, eso fue lo que quise decir. La escucha empática entonces hace visible la flor que hay en toda flecha. Esta persona en escucha empática, uno aprende a que la flecha, las palabras hirientes, son simplemente lo que le enseñaron a esa persona para mostrar su dolor. Esa persona no sabe decirte las cosas desde el dolor, dice lo que piensa de ti. Entonces, que detrás de toda flecha hay una flor vital que es esa, que es la vivencia, y que la vivencia, en todo momento los seres humanos tienen emociones y necesidades. Entonces, maldigo el día en que te conocí. O mejor todavía, debí haber atendido lo que me dijo mi madre cuando me dijo que casarme contigo era el peor error que iba a cometer. ¿Sí ve lo creativos que somos? Esas palabras de telenovela. ¿Sí ve lo grave que es que nuestra cultura está telenovelizada? Porque la telenovela distorsiona la verdadera dignidad de la emoción humana. Siempre estamos como en un drama, ¿no? Mucho cuidado. Mire cómo piensa usted en una situación difícil con su novia, con su hijo, con cualquier situación. Uno me hace un gran drama, pero a mí porque soy su madre, he sufrido mucho por usted y usted me viene a drama. Mucho cuidado cuando suene esa telenovela. Estás en un drama que te aleja de la realidad de conectarte con esa persona. ¿Qué? Dime. Por ahí en Nicaragua quieren hacer una telenovela, la gente con la que estoy trabajando, una telenovela empática. De verdad que hubiera conflicto, porque es que yo soy un profesor, no soy un profesor de paz, yo soy un profesor de conflicto. ¿Cuál es el momento más importante de una relación de pareja, de trabajo? La primera pelea. No es el primer beso, ni el primer paseo por el parque, el primer momento romántico, el primer momento apasionado, no. La primera pelea. Porque es que el conflicto no es un problema. Lo que pasa es que a nosotros el conflicto se nos vuelve violencia. Pero lo más importante que tú y yo podemos hacer es que el primer día que nos veamos ahí, que usted que ama, que ahí hay un gran potencial. O nos vamos a la guerra o vemos qué pasó ahí. Y yo escucho que te sentiste irrespetado, tú escuchas que yo no ¿me entiendes? Y logramos
y eso se lo digo a los jóvenes y a los hombres, eso es ser macho. En mi versión de ser macho es que el que es macho sabe no dejarse llevar al conflicto. Eso para mí es ser macho, no lo otro, que es que si usted me mira feo entonces yo le pego y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces maldigo el día en que te conocí. Consejo del día: nunca escuches los pensamientos de una persona que está furiosa contigo, porque la violencia es un virus y la violencia se contagia en ti y tú no te das cuenta. Para mí lo más aterrador de la violencia es que si tú me empujas, yo te doy una patada. Eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que cuando te doy la patada no me siento violento, porque me siento con el derecho moral de darte una patada porque tú me empujaste. Es un virus. El virus lo invade a uno y uno no se da cuenta que está siendo el vector, el contagio de la violencia en ese momento. Entonces, la escucha empática es la capacidad de atender el problema político y espiritual de nuestro tiempo, que es cómo recibir violencia sin inmediatamente aumentarla con nuestra reacción. Y hasta que no resolvamos ese problemita, usted tiene que preocuparse por los hijos de sus hijos, porque yo no sé, ni siquiera ya hasta por los hijos, porque las consecuencias ambientales, políticas y sociales y económicas de no saber frente a la flecha de otro simplemente tener la lanza mía. Maldigo el día en que te conocí. Ah, sí, ¿y usted cree que haber estado casado con usted ha sido un paseo por el parque? Yo también maldigo. ¿Sí ve? Ya empezó. Escalación de violencia. Y empiezo en lo interpersonal, pero sabemos muy bien que esto sucede a todo nivel de nuestra sociedad y entre países. Entonces, el arte de la escucha empática es saber que mi tendencia cuando me mandas una flecha es sacar 3 de mi cartuchera o como se llame y mandarte 3. ¿Cuántas flechas hay en el aire ahora? 4. Eso llamamos comunicación. ¡Qué tragedia! Habiendo este otro potencial que el corazón de Rocío acaba de afirmar como el potencial natural de la comunicación. Aquí nadie, tú intuitivamente dijiste, detrás de ese mensaje, la respuesta conectiva, la respuesta empática es escuchar no las palabras, sino el mensaje. Detrás de todo mensaje de guerra, de todo mensaje de violencia, hay una humanidad dolida. ¿Cuál es la definición dinámica de la violencia desde la perspectiva de la comunicación no violenta o de mi trabajo de inteligencia empática? La definición de la violencia es que toda violencia es una expresión trágica y suicida de necesidades humanas no satisfechas. ¿Qué prefieres tú? ¿Irte a castigar el mensaje o conectarte con la vivencia dolida detrás del mensaje? Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo estoy acá y activo la neurología de mis neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Son la neurología que nos hizo humanos, porque esas neuronas ayudan a sanar la raíz de toda violencia, que es la otredad. Antes de que yo sea capaz de quitarte algo de tu bolso cuando no estás mirando, tengo que pensar en ti como otro. Porque si pienso en ti con las hormonas, si siento contigo desde las neuronas espejo, nunca podría hacerle daño a mí mismo, porque para mí en ese momento tus necesidades son tan importantes como las propias. Qué tristeza ver lo que hay en el mundo. Decir que en el corazón humano existe una inteligencia empática natural que nos orienta a través de sus neurologías en todo momento a la gran capacidad de ver al otro y su felicidad como tan importante como la tuya. Yo quisiera saber la fecha en que nos pasó eso. Yo creo que ese sería un mes para llorar, saber si fue en noviembre, todo noviembre lloraríamos. ¿A qué horas nos descarrilamos de vivir así? ¿Tú crees que alguno de nosotros estaría en peligro si esa inteligencia estuviera activa? ¿Qué niña estaría en peligro en San José? ¿Qué joven estaría en peligro en Bogotá? Nadie, porque todos nos miraríamos con esa atención de que el bienestar del otro es tan importante para uno
Y eso es contagioso. Si yo te trato así y tú confías que Jorge actúa así, tú me terminas tratando a mí también así. Para mí esa es la gran tragedia de la humanidad. El día que perdimos eso, empezó esto que vemos hoy y este experimento no sostenible de interacción humana que vemos hoy en la Tierra. La gran tragedia de que se inventó la otredad. ¿Y cómo se estableció la otredad? Pues es que se inventó el bien y el mal. Eso no existía hasta hace unos miles de años. El bien y el mal no existían. ¿Por qué? Porque el verbo ser nunca se utilizaba para evaluar los unos a otros. ¿Qué tal la arrogancia de yo pararme frente a ti y decirte, eres injusta, eres desagradecido o igualmente peligroso, eres inteligente, eres solidario? Eso es como me siento un Dios. ¿Yo qué derecho tengo de decirte qué eres? Tengo derecho de evaluar tus actos, pero no desde el moralismo del juicio de valor. Entonces la violencia, hay estudios que relacionan en los lenguajes de diferentes culturas, etnolingüística, estudios etnolingüísticos que relacionan los niveles de violencia en una cultura y cuánto se usa este verbo para evaluar el comportamiento de otros. Entonces así se establece la otredad. El verbo ser crea juicios de valor y de los juicios de valor vienen los castigos, porque claro, cuando la gente no hace lo que debería, merece castigo. Y todo esto apaga, adormece la inteligencia empática natural. Nosotros tenemos un gran reto, nos toca crear en nosotros los suficientes sistemas de emergencia de oxigenación empática para reactivar una inteligencia empática natural que se nos adormeció en la niñez. Y ese es el trabajo que ofrece la escucha empática. Volvamos a esto. ¿Cómo se recibe esa flecha? Maldigo el día en que te conocí. Entonces, yo activo mi neurología, la represento con el corazón sin ningún interés de Disneylandia, sino como un sitio que se refiere muchas veces a la sensibilidad empática humana. Es un corazón con orejas. Tener la capacidad en momentos de ataque, poder escuchar solo humanidad y no irte al contraataque. Maldigo el día en que te conocí se convierte en tono de pregunta. ¿Te sientes? Hago visible la vivencia, las emociones y necesidades presentes en un ser humano. ¿Te sientes? Porque valoras, y ahí pongo la necesidad, y lo hizo Rocío. ¿Te sientes, cómo era? Dolido, porque valoras ser comprendido, valoras ser visto, valoras más cariño en la relación. Y cuando sucede eso, en ese momento yo pierdo toda postura de seguirte atacando. ¿Por qué? El ataque humano solo sucede cuando interpreto que no me quieres escuchar. En el momento que percibo un acto genuino de quererme escuchar, la función de mis gritos pierde todo sentido. Ahí está entonces el acto de demostración de lo que es la escucha empática, como un arte vivencial de poder ser un factor de empatía en el mundo que puede recibir ataques, pero que no inmediatamente se vuelve violento de esos ataques. Yo quisiera que los jóvenes tuvieran 1000 oportunidades, 10.000 oportunidades en sus años formativos de ver este tipo de conflicto. Porque yo creo que yo soy un profesor de conflicto, no soy un profesor de paz. Y hay que cogerle cariño y gusto al conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es la señal ecosistémica que nos dice que algo tiene que cambiar, algo tiene que evolucionar. La vida nos está diciendo, atención, las estructuras en las que viven no propician el bienestar de todos. Y ahí viene el conflicto. Yo quisiera que los jóvenes, a los 11 añitos, que hubiera un conflicto y hubiera inmediatamente como un brillo en los… conflicto, y se fueran, casi que se empujaran empáticamente a ver cuál de ellos es el primero. No, usted me dio en el conflicto anterior, hoy me toca a mí. Que entendieran el potencial precioso que hay en el conflicto. El problema es la violencia, no el conflicto. Perderle el miedo al conflicto, lo que implica aprender a odiar. Hay que saber, no reprimir tus discriminaciones, tus desprecios, tus rabias. No, hay que honrar. A la gente no se le puede enseñar a reprimirse, porque el ser humano es un ser indomable. Y si tú te despiertas por las mañanas y dices, hoy voy a ser muy pacífico, sospecho que vas a ser muy violento.
sino hoy, mañana. ¿Por qué? Cuando dices hoy voy a ser muy pacífica, dejas más solas partes de ti que a hoy no les nace para nada ser pacíficas. Y esas partes necesitan es una actitud de respeto, un espacio vivencial, de comprender por qué lo último que se te ocurriría hoy es ser paciente con tus estudiantes, con tu esposo o con alguien, con cualquier persona de la comunidad. Entonces, en los procesos de formación de la inteligencia empática aprendemos a respetarnos en nuestras vivencias y saber que la frase más violentizante que hay para destruir el bello idioma castellano, la frase más violentizante que hay es decirle a una persona en cualquier momento de la vida, esta es la mejor manera de enloquecer a alguien, decirle con frecuencia y desde muy temprano en su vida, no te sientas así. Ah, ya está bravito otra vez. Ay, no, con usted sí no se puede, qué histeria. ¿Sí ve? ¿Qué pasa a una persona que está en un momento de rabia y le dicen eso? Queda más sola, más ofendida, menos escuchada y le va a dar más rabia. No estoy hablando de la permisibilidad absoluta, maltráteme. Fui a un taller de comunicación no violenta, por favor patéeme. No, esa no es la camiseta oficial de nuestro trabajo, pero sí es una inteligencia ecosistémica de saber que el que ya está violento, al hacerle más violencia, aumenta la violencia en la sociedad. Si esa persona ya está con rabia, yo preferiría que pudiéramos tener la actitud de poder recibir sus flechas ocasionalmente y oxigenar la situación, haciendo visible la vivencia entrañable que hay detrás de todo acto humano. Entonces, la definición de violencia es: toda violencia es una expresión trágica y suicida de necesidades humanas no satisfechas. Esta es grave. La otra es más fácil. La violencia viene de unas manzanas podridas en la sociedad. Hay que identificarlas, recluirlas, eliminarlas. ¿Cierto? Fácil. No. La violencia es una expresión trágica y suicida de necesidades humanas no satisfechas. A la persona le enseñaron cuando no le enseñaron nada más que al tener necesidades no satisfechas, que eso inmediatamente era maldad en la otra persona, que esa persona era injusta, era violenta, era desgraciada y que por lo tanto merece castigo. En un instante pasa uno de sentir un dolor a irse a esa fábula, a ese cuento de hadas peligroso de que el otro es malo y de que el otro merece castigo. Qué tragedia ver la violencia de esa manera, porque al verla de esa manera vamos a tender a hacerle violencia a la violencia. Y esto genera el fenómeno de la escalación de la violencia, en la cual en menos de 30 segundos, usando la palabra de esta manera, tú y yo nos podemos decir cosas que nunca vamos a perdonar. En vez de entrar en conflicto y poder sentir el conflicto y dejarnos con escucha empática y expresión empática, dejarnos guiar por el conflicto hasta que conectados, viendo los dos las necesidades el uno del otro, podemos de ahí generar un sistema de relación entre nosotros que beneficie a todos. Este trabajo yo no lo presento con un interés de psicología personal, de que tengamos buenas relaciones, no. Mi intención con este trabajo es la reempatización de sistemas políticos, económicos y sociales y de salud y educativos en el mundo. Creo que es urgente reorientar un sistema económico a que mire las necesidades de todos los seres con igualdad. Pero por supuesto es un poco como empieza uno con un gran discurso de la transformación sistémica de la sociedad, cuando ni siquiera en congruencia interna en nuestras instituciones o relaciones de pareja o en relaciones con los vecinos podemos vivir los principios básicos de ese tipo de inteligencia. Entonces son dos cosas. Está la inteligencia empática natural, que genera, que es un impulso profundo en el corazón de los seres humanos, que nos lleva, que nos incita, que nos propicia la conexión empática, que es ese momento entrañable en el cual las necesidades de todos cuentan por igual. Y si yo te trato así, te contagio de eso. Y si no te trato así, también te contagio de violencia. La pregunta del día es: ¿de qué soy contagioso hoy? Y esa inteligencia empática se expresa en escucha empática
y también se expresa en expresión empática. Y la expresión empática es el arte de expresar tus mensajes con un máximo de palabras. La comunicación habitual es un máximo de palabras y un mínimo de vivencia o de humanidad. Ese es el lenguaje habitual. Queremos cambiar eso, queremos tener un mínimo de palabras y un máximo de vivencia. Es decir, queremos retomar el poder expresivo de la palabra que le damos a los poetas, a los locos, a los niños y a los místicos. Son los 4 grupos que yo identifico que todavía pueden usar la palabra así. Y tú has estado en reuniones difíciles, si te has metido en los conflictos de los demás, en situaciones políticas. Estoy trabajando mucho en Nicaragua ya y la cosa está muy caldeada, y la Red por la Democracia y el Desarrollo Local está, finalmente estoy encontrando mis aliados. Llevo 13 años buscándolos. Para mí, el despertar de la inteligencia empática está profundamente relacionado con la democracia. Si nosotros no estamos despertando la empatía en los seres humanos, no como discurso, sino como capacidad vivencial, no estamos propiciando la democracia. Y la red está totalmente sincronizada y estamos en cuestiones de mucho trabajo, pero he estado en reuniones muy difíciles en lo político. Y ahí es donde más se necesitan estas habilidades, de hablar en ese tono de humanidad resonante, entrañable, firme, pero nunca deshumanizando al otro. Ese es el reto del comunicador. ¿Cómo puedo yo expresar mis necesidades, pero no en un tono en el cual transmito irrespeto por las tuyas? Entre vivencias no hay conflicto. ¿Quién de nosotros está teniendo la vivencia más importante del día? ¿Cuál de estas vidas es menos importante? Ninguna. ¿Cuál de este momento único de tu vida es más importante o menos importante? Ninguno. Y no tiene ninguna relación con nuestra posición en una organización, ni qué trabajo, nada. Todos tenemos la misma experiencia, no la misma, una experiencia única. Y si en la comunicación habláramos así, que tú hablas de cómo ves el mundo, yo te escucho respetuosamente. Yo hablo de cómo veo el mundo, tú me escuchas. Ahí construiríamos inmediatamente una relación de conexión que nos lleva a la conexión empática. El Instituto para el Futuro en Estados Unidos va a publicar un reporte sobre las cosas más importantes para generar familias resilientes. Es decir, la resiliencia es esa habilidad, a ver, ayúdenme, de una gran fortaleza frente a las vicisitudes y a los cambios de la vida, que logras estar fuerte e integrado con todas las cosas que van cambiando. Y lo primero que está en la lista es que es necesario en las familias tener una comunicación abierta y respetuosa. Lo primero en la lista. Entonces, imagínate tener ese lenguaje. Nada nos quedaría grande, porque entre más te haya molestado algo, más te voy a poder escuchar, y después voy a decir de dónde salieron mis actos que te molestaron y tú me vas a escuchar, y logramos esa conexión. Y después de que logramos la conexión, aprendemos y buscamos qué acuerdo podemos hacer para que no nos vuelvan a pasar las cosas de esa manera. La expresión empática entonces es la capacidad de, en un mínimo de palabras, es decir, 40 o menos palabras, expresar tu vivencia. ¿Y cómo se hace eso? En vez de pensar antes de hablar en qué hizo de malo el otro, qué tengo que decirle para que mejore, cómo puedo convencerlo de su error, cómo puedo ganar el argumento. No, pasamos de la cultura de discutir a la cultura de conectarnos. Y esa cultura tiene otra pregunta: ¿a dónde vas a buscar a tu vivencia? Adentro. Entonces la pregunta del comunicador empático es: ¿cómo estoy aquí y ahora? Y eso se contesta con observación, emoción y necesidad. Y luego, ¿qué quiero? Que es la petición: observación, emoción, necesidad y petición. Y les cuento un ejemplo entrañable de lo familiar, y otra vez buscando en esos ejemplos hacer visible cómo sucede esto y cómo es un lenguaje natural. Los que estuvieron en la presentación anterior pueden tomarse una pequeña siesta preventiva para no tener que escuchar el mismo ejemplo ahora en español, porque lo escucharon en inglés hace 20 minutos.
Llegamos con Sofía a Cartagena, Colombia. Somos de Bogotá, 2.600 metros, Sofía tiene 8 años, y uno cuando vive a 2.600 metros cree que el mar es como una postal, que la costa es como una postal, calientico, con el sol, brillante, y llegamos y estaba frío, lluvioso y oscuro. Y claro, Sofía y yo estamos evaluando. Aquí estoy yo y aquí está Sofía. Yo estoy evaluando. ¿Cómo estoy evaluando? En base a todo esto que había escrito por acá, a bien y mal, a castigo. ¿A quién estoy insultando e irrespetando? Al torpe que no revisó el clima en Cartagena antes de reservar una vacación. Mucho estúpido. Yo no estaba diciéndolo, pero por dentro. Mucho idiota. Por supuesto, esta es la época de lluvias en Cartagena. No, solo a usted, con razón había reservaciones. Mucho animal de monte. Predicciones catastróficas. La vamos a pasar terrible. Esta platica se perdió. Dicho en buen español, nos jodimos. Esto es nada. No, me largo, que se queden solas acá. No, yo estoy ocupado evaluando el mundo de manera moralista, buscando culpables, buscando a quién castigar, buscando qué castigo darles. ¿Qué sale de mis orejas? Humo. ¿Y qué está pasando en mi cabeza? Es como si tuviera una jaula de monos. Una jaula de monos en mi cabeza y hubiera 30 monos con mucha cafeína saltando en esa jaula. Culpable. Sofía no. Sofía está evaluando, pero está evaluando de manera sentipensante vivencial. Es una palabra del Caribe colombiano, sentipensante vivencial. Vivencial es mi adición. Entonces está pensando con el cuerpo. Entonces Sofía estaba así. Y de pronto se queda callada y habla. Y dice: ¿por qué será que habiendo yo viajado de tan lejos, el sol hoy no brilla para mí? Dije yo, ¿quién le está dando clases de poesía a esta culicagada sin mi permiso? ¿De dónde salió eso? Fíjese lo que enseñó Sofía en ese momento, máximo de humanidad, de vivencia, en solo las palabras precisas para expresar su bello mensaje. Además de una lección de hacer un duelo. Sin hacer el duelo nos volvemos violentos, porque sin saber hacer los duelos nos resentimos y terminamos actuando en el mundo generando la misma soledad, la misma invisibilidad que hemos expresado y que hemos sentido nosotros. ¿Qué hizo Sofía? Nada, se conectó con lo que estaba pasando. Si deconstruimos su mensaje, aquí están los 4 componentes. Cuando veo que hemos viajado 6 horas y encontramos frío y lluvia, me siento decepcionada, porque ahora hago el duelo de que mis expectativas de calorcito, de juego, de playa, puede que no se realicen. Y la petición, sospecho que Sofía hubiera hecho una petición, si hubiera hecho ese paso, hubiera sido, nos hubiera mirado y hubiera dicho: y quisiera que todos hiciéramos el compromiso que a pesar del clima estando como está, hagamos el mayor esfuerzo para disfrutar la vacación. Eso es liderazgo empático. ¿Sí ves la diferencia entre la evaluación moralista de culpabilización de la realidad y su expresión, y como Sofía espontáneamente habló como una poetisa, como una poeta? Entonces, el propósito de la comunicación humana es llegar lo más pronto, el propósito de las palabras es llegar lo más pronto posible al espacio donde ya no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque cuando uno usa las palabras para conectarse, se forma una conexión entrañable, y esa conexión entrañable se detecta por el silencio. Estoy diciendo que a la gente hay que volverle a enseñar que el propósito de la comunicación es llegar al silencio y hacer esa monitoría. Si tú y yo estamos hablando y pasan los minutos y no hay silencio, no estamos comunicándonos. ¿Por qué silencio? Porque cuando sucede esto, conexión empática, uno se toma el tiempo y la velocidad del intercambio entre 2 personas disminuye, porque ahora hay más y más y más conexión. Entonces ahí están los 2 elementos.
está la expresión empática, está la escucha empática, y el Kung Fu está en el arte de expresarse, de escuchar y a veces de autoescucharse. Si algo te molesta, por ejemplo, enseñamos la autoescucha empática, que yo la llamo el arte del pez globo. Alguien dice algo que me molesta y yo no lo reprimo. Hay que saber odiar, hay que darle espacio interno y nunca negar tus juicios de valor, nunca negar tus discriminaciones, nunca negar tus furias, sino decir, digamos que alguien, a ver, ¿cuál es la última vez que? Así, una líder comunitaria en Nicaragua hace 2 semanas se para y dice: usted es violento, llevamos 3 horas sentados acá haciendo gimnasia de nalga, usted habla de la no violencia y no nos hemos movido ni un momento, eso es violento. Yo me ofendí, pero entonces lo hice interno, no lo reprimí, no sentí ofensa y dije: bueno, Jorge, eres un comunicador de la no violencia, por favor, piensa en paz, piensa en un campo lleno de golondrinas. No, eso no me sirve para nada a mí, yo soy un animal salvaje y creo que todos somos animales indomables, seres indomables. Respeta, no trates de cambiarte. Cuando escucho a Iris decir esta parranda de burradas, después de que me he sacado todo lo que tengo adentro durante 3 horas y me viene a hablar así, me siento interno, ya es autoescucha, me siento furioso y dolido, porque valoro que haya un respeto y un aprecio por mis esfuerzos antes de una crítica, y me tomo ahora 3 respiraciones antes de torcerle el pescuezo. No, 3 respiraciones en vez de torcerle el pescuezo. No me estoy calmando, estoy diciendo que tratar de calmar la rabia, tratar de negar la violencia hace del mundo y del individuo más violencia. Después de haber hecho eso, ya pude pasar a disfrutar el mensaje de Iris. Iris dijo: usted es violento, llevamos 3 horas sentados, no hemos hecho ni un solo movimiento, esa es una pedagogía violenta, usted es un incongruente. Iris, te sientes decepcionada porque valoras la integración del conocimiento en el cuerpo y esa es tu forma de aprender. Por supuesto, y la de cualquier persona, excepto presentadores como usted que todavía están en la edad media. Se me puso histórica. Cuando se me pone histórica, no me dolió, me dio curiosidad, sigo con ella. Y te decepciona, porque para ti quieres que los profesores respeten las diferentes formas de aprendizaje y hagan actividades que le ayuden a los que aprenden con el cuerpo, con el sonido, con lo que sea. Por supuesto, la escucha empática profunda. Claro, y de ahí seguimos un diálogo que llegó a buscar en esa misma tarde, sin que yo me sintiera impuesto, ni que nada, de pronto hubo un espacio en el que hicimos todo, hicimos movimiento, hicimos contenido, hicimos práctica, logramos una conexión empática. Entonces ahí está el proceso de la comunicación no violenta. Nos implica crear espacios para el desarrollo de la inteligencia empática. Eso no se puede en una presentación PowerPoint, eso no se aprende de un texto, eso se aprende creando espacios en los que podamos vivir ahí y ver cómo es volver a cogerle gusto al conflicto, cariño al conflicto, cómo es volver a atender a los seres humanos sin verlos como seres violentos y atendiendo que detrás de toda violencia hay una humanidad profunda, y cómo aprender a respetar nuestros propios impulsos de violencia, creando espacios para transformarlos y para buscar la conexión desde su transformación a vivencia interna. ¿Preguntas o comentarios después de esta primera parte de la presentación? Este es el momento en el que uno puede interpretar el silencio de 2 maneras o de varias. Yo ya sé cómo lo estoy interpretando. La voz adentro está diciendo: no les he llegado, a nadie le interesó, estoy quedando mal. Esa es la tendencia habitual. ¿Qué? Claro, esa, imagínate, lo logramos acá. ¿Viste el humo saliendo de mis orejas?
sea, rescato que la verdad es algo bastante interesante. No estaba en sí completamente enterado de este nueva manera de pensar y ver cómo uno puede conectarse con la demás gente, comunicarse y lograr cosas positivas siempre, ¿verdad? Pero sí me llamó mucho la atención cómo se aplica en la vida real y cómo esto puede ser un instrumento para que uno pueda mejorar, pero yo todavía veo que se está aplicando de una manera en que esta inteligencia empática cuesta mucho poder incursionarla en un sistema donde no te está dando chances. O sea, vos lo señalaste muy bien, el mal, ese tipo de obstáculos hacen que no sea una comunicación asertiva, más bien haya más, uno reprima más los sentimientos, quiera, más bien se vuelve uno más violento. Entonces yo quiero ver más que todo es cómo poder transformar este fenómeno y poder incursionarlo en lo que es un sistema social, un cambio ideológico, ¿verdad? Eh, Eso es básicamente, ¿verdad? ¿Cómo se está dando esa transición, ¿verdad? Antes de cualquier respuesta, escuchar eso, que es, uno se puede emocionar con esta posibilidad de una nueva forma de comunicación y de relación, de vivencia, de igualdad, de democracia. Es conmovedor, pero inmediatamente siente uno el duelo y la urgencia de cómo hacemos que esto sea realmente algo que se integre a la sociedad, cuando casi todo lo que hacemos los unos con los otros en la comunicación y en muchos otros actos estimula lo opuesto: la deshumanización mutua, la polarización, la parcialización. Claro. Pues primero rescato eso, que esa es la angustia. Y yo insisto que no me considero un optimista. No, yo no tengo dogma, sabiendo además que lo más peligroso que uno puede tener es creer que tiene la razón. Tú puedes tener un gran regalo para el mundo, pero si tú tratas de darlo creyendo que tú tienes la solución para la problemática de la paz, en ese momento desnaturalizas el poder contributivo de tu mensaje, porque hay que tener la capacidad de acercarse al mundo o a la persona, no a querer cambiarla, sino a respetar lo legítimo, como dice Galtung, a respetar que él dice que la guerra viene cuando dos grupos, dos bandos, dos países pierden la capacidad de ver lo que hay de legítimo en lo otro y lo que hay de legítimo en los demás. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Hay que formar redes vivas de oxigenación empática. Hoy hablaba con la Fuerza Pública en el Departamento de Prevención de Violencia, están muy entusiasmados de querer hacer más con esto. Esta semana ha sido espectacular porque estuve en Surquí, en la cárcel de jóvenes allá, y el jefe de seguridad, casi con lágrimas en los ojos porque habían tenido una situación gravísima la noche anterior, dijo: nosotros en la seguridad necesitamos que usted siga viniendo. La gente está ansiosa por todo lado en esto. Los jóvenes de la Cruz Roja, que también me invitaron, la gente toda quiere herramientas prácticas, pero lo más importante es que tendríamos que formar tú y yo una red de oxigenación empática. Hablaba hoy con la Fuerza Pública que en los barrios la ciudadanía debería tener sistemas de prevención y atención al conflicto que no fueran punitivos. No es que llega una persona uniformada y dice ya se me va para la cárcel, sino que identificamos tú y yo, escuchamos a la pareja peleando y ya hay todo un código cultural que podemos entrar a oxigenarnos a través de escucha o de honestidad. Entonces, si tú y yo nos metemos en crear en Costa Rica algo así, el primer paso es generar esa red de oxigenación en la cual nosotros podemos llegar con nuestros impulsos a la guerra y a la violencia y los transformamos al duelo que hay detrás. Para nosotros, si las heridas que uno tiene no se llevan a un proceso de duelo, es imposible que uno no actúe en la sociedad, sino replicando lo que a uno le hicieron. La verdadera transformación social. Y la vemos en Nicaragua. Trabajo con personas que estuvieron en la guerra, que cambiaron la estructura del país, que estuvieron en el gobierno y que ahora están en la oposición más decepcionada.
y ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que 31 años después de haber retirado a una familia que manejaba el país como su finca privada, la misma persona que nos guió en la transformación de la sociedad la ven ellos? No me estoy metiendo en política, lo describen ellos, que ellos ven al señor Ortega ahora repitiendo un poco la estructura caudillista de una familia que maneja el país. Entonces, ¿qué pasa? Algo no se sanó en la transformación de las estructuras políticas, y ahí entraría esto que tú describiste y esto que te estoy diciendo, de formar unas redes empáticas que nos ayudan cada vez más a poder estar actuantes en la sociedad. ¿Cómo sería un movimiento político que sepa actuar así? Que sepa expresarse con firmeza y actuar, pero nunca desde lo punitivo, nunca desde la enemistad, nunca desde imágenes internas del enemigo de otros. Ahí está el gran reto. ¿Quién más? Por favor. Gracias. Me parece muy bien esto de la inteligencia empática, pero me estoy enfocando más, o me enfoco más, están las dos personas, pero ¿qué pasa con el momento? Porque A y B, que son los que se están enfrentando, A puede estar preocupado en ese momento por el medio que le rodea, la decisión, lo que va a suceder, si grita, si se queda callado, como lo que está sucediéndose actualmente en la sociedad, la violencia, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Determinan el hombre matando a la mujer sin importarle que están ya los hijos presentes, o que haya personas de la tercera edad. Ya no le importa nada al ser humano, pero ¿qué se hace contra el momento? O sea, yo puedo apaciguar la situación, pero ¿qué pasa si el medio no me lo permite? Otra vez, que muchas veces la gente está demasiado sola en esos conflictos. La mayoría de las conversaciones difíciles de nuestra vida con la gente con la que trabajamos, en familia, en la comunidad, no deberían suceder sin alguien que esté terciando, un oxigenador empático. La aldea humana, la aldea empática, es el sitio donde la violencia se identifica mucho antes de que suceda y se atiende en su raicita, mucho antes de que haya habido un golpe, un cuchillazo o un misil, por decirlo en todos sus niveles. Entonces, respeto tu angustia en el sentido de lo absolutamente eruptivos y escaladores que son esos momentos. Es tan difícil manejarlo ahí. Lo que pasa es que toca empezar mucho antes de que la cosa esté tan escalada. Y en mi sueño, yo sí quisiera que alguien nos diera ya que $10 millones para un sistema de asistencia empática al conflicto en Costa Rica. Que una persona marque en Costa Rica el 777 y en menos de 7 minutos, que es el estándar internacional para una ambulancia, en nuestros países no se da tan exacto, a veces es 7 horas, pero no, que entre 7 y 10 minutos pudiéramos llevar 2 o 3 personas allá, personas que saben hacer esto, se paran ahí, y tú puedes acceder a ese sistema, así sea porque estás a punto de darle una cachetada a un niño porque no se quiere lavar los dientes, o porque estás con un machete en la mano queriendo matar a tu marido. Dicho sea de paso, eso pasó recientemente. Estaba en la televisión nacional en Nicaragua y di los teléfonos de la Red por la Democracia porque íbamos a hacer unos talleres, y el contador que se había quedado en la red recibió unas llamadas y él ni siquiera sabía que iban a llamar, entonces estaba un poco despistado y lo llamó una señora y le dice: mire, estoy aquí parada con el machete en la mano, iba a matar a mi marido, pero escuché a ese señor en la televisión, ¿cómo puedo hablar con él? Fíjate, entonces ella misma en ese momento escuchó un mensaje que como que le dio otra perspectiva. Y ahora viene lo peor, que el contador, que bendito sea su noble corazón, no es el ser más empático de la red, la escuchó un poco y le dijo: bueno, señora, pues estamos cerrados, ¿por qué no llama el lunes? Es decir, tengo el orgullo de ser un comunicador de la no violencia que casi salva a una persona. Casi la salva. Le contaba a Sofía la anécdota, Sofía de 8 añitos, y le dije eso, que la señora, todo ahí como echando
echando fieros, como decimos en Colombia. Mira lo que hice. Entonces le digo, y la señora iba a matar al marido, pero no lo mató porque me escuchó en televisión. Se quedó callada y dijo, eres un superhéroe. Me pareció lo más entrañable que me ha dicho la Sofía. Pero fíjate, ahí el ser humano en la violencia está desesperado. Esta mujer estaba desesperada y escuchó una cosa, un rumor, que la violencia, que el corazón, que la empatía, y algo le dijo, juepucha, aquí hay otras opciones que yo no conozco, que yo no sé, y la llevaron, por lo menos en ese momento, a ver la locura que era el acto de matar al marido, que había otras posibilidades ahí. Creo que a ella le sonó que en la violencia hay dolor, eso fue lo que le sonó. He estado tratando de volver a ver quién era, de hacer contacto, pero no dejó teléfono y no volvió a llamar, entonces no tengo reporte. Pero ahí está, la violencia siempre es un acto desesperado y automático. Nadie que en el momento de un acto de violencia tenga un poco de escucha, continúa con el acto de violencia. Nadie, porque es que la violencia simplemente es automática. Un muchacho de las organizaciones de jóvenes aquí en Costa Rica me contaba que en uno de los barrios más difíciles de violencia, que iba con su novia, con su esposa y su hijita, y había invitado a 2 pandillas a un partido de fútbol, y de pronto llega el jefe de una de las pandillas y él va aquí, y aquí está su esposa y su niña, y saca una pistola y la encañona a un muchacho que está al otro lado y le dice, y usted no nos viene a respetar acá, este es nuestro barrio. Y entonces su esposa se agachó y protegió a la hija, y él solo hizo esto y dijo, mire, no señor, no, mire. ¿Y sabe qué dijo el de la pistola? Es que mire, él nos quiso irrespetar. Imagínense, él se para acá y creyó que ya iba a haber la balacera, y el que está armado no disparó, buscó escucha empática, dijo, mire, es que nos irrespetó. Imagínate, en vez de agredir directamente, expresó por qué iba a querer matar al otro. Y este muchacho no de esta manera, no lo hizo de la misma manera, pero logró dialogar con él, bajó el arma, no pasó nada después de eso. Al día siguiente el mismo muchacho le pidió perdón. Ese acto me representa a mí que detrás, cuando podemos tener un momento de espacio y de comprensión en un acto de violencia, esa violencia se revela como que detrás de la intención de matar a alguien había una vivencia. Y si nosotros escuchamos esa vivencia, el violento pierde la intención de ser violento, porque lo que busca a través del acto de violencia es hacer visible su furia, hacer visible su invisibilidad. ¿Quién más, por favor? Si lo hay. Sergio. Sergio o Javier. Jorge. Disculpe. No, pensé que se llamaba. Yo me llamo Pablo. Okay. Sí, está bien. Disculpe. No, bueno, me parece igual que Fadrique, muy interesante. Fadrique hablaba del momento. Yo quería también ver un poco la circunstancia, ¿verdad? Yo escucho mucho en las mañanas este señor animador de vida que dice no se complique, viva feliz. Está relacionado con la religión, que no vamos a entrar en eso tampoco para no polarizar, pero está interesante. Ahora, yo lo que me pregunto son simplemente dos interrogantes. Digamos, todo lo que usted nos ha planteado es interesantísimo y tiene 2 cosas. Es muy cierto, ¿verdad? Y también es exactamente lo que no pasa, ¿verdad? Es exactamente lo que no pasa todos los días. Lo que pasa es todo lo contrario, es que no hay empatía y este tipo de cosas. Una pregunta muy puntual. He estado tratando de ver en todo lo que usted nos ha explicado qué se puede hacer en las calles cuando uno maneja, ¿verdad? Donde en realidad no hay casi tiempo para, digamos, como para pensar, pero ya al final lo respondiste. La gente explota porque quiere hacer ver a los demás su furia, y se sienten frustrados cuando uno no les da pelota o digamos, deja eso. Entonces ahí más o menos respondiste la pregunta. Entonces, para terminar, las circunstancias, él habló del momento, las circunstancias, una madre en Haití con 5 hijos, sin nada, ¿cómo le decís a esa persona, y normalmente no lo hacen, reaccionar con violencia, ¿verdad? Pero ¿cómo hablas con esa persona? ¿Cómo le explicas todo esto que estamos conversando a alguien ya, digamos,
en esas circunstancias? Nunca trato de que alguien que está sufriendo comprenda nada. Yo acompaño a esa persona en su furia, en su rabia, en su desesperación profunda. Entonces nunca trato de que nadie vea nada cuando está sufriendo. Entonces yo lo que haría con esta persona sería escuchar con profundidad la desesperación, la furia, imagínate qué otros sentimientos hay ahí. 5 hijos, ahora hay inundaciones porque llegaron las lluvias, ha muerto gente en estos días en los campos donde están por los aguaceros. Entonces imagínate. Entonces, antes de cualquier cosa, ¿me entiendes? De que comprenda que no, tú eres el oxigenador empático. ¿Qué le dicen a uno en los aviones? Que en caso de que se rompa una ventana, van a caer unas máscaras amarillas. ¿Qué dicen con respecto al uso de esas máscaras amarillas? Porque el avión está a 10 kilómetros y allá arriba no hay oxígeno. Entonces, si se rompe una ventana, te quedaste sin oxígeno. Dicho sea de paso, ¿sabes cuánto tiempo tienes antes de desmayarte? Adivinen, ¿cuánto? Ay, por favor, una adivinacioncita. 1 minuto. 5 minutos. 3 segundos. Porque lo que pasa es que el avión va a 1000 kilómetros por hora y chupa, entonces esa ventana, sale todo el aire del avión por esa ventana y de tus pulmones. En menos de 3 o 4 minutos estás desmayada. A mí ya me gusta mucho agarrar esa mascarita con muchas ganas, ¿cierto? Yo antes decía, bueno, voy a llamar a mi mamá, mami, se rompió una ventana. Sí, voy a cogerla. O sea, 3 segundos para agarrarla. ¿Qué le dicen a uno en ese momento? Los egoístas de las aerolíneas. El egoísmo que está destruyendo el mundo, que se la tiene que poner uno primero y después a los demás. Exacto, qué egoísmo, ¿no? La frase completa es: si usted está viajando con un niño o alguien que se comporta como un niño, es decir, su marido, por favor, use la máscara, primero usted y después asista a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué esa gracia tan egoísta? Porque se sabe que uno sin oxígeno no puede ayudar a los demás. Entonces, antes de que tú y yo fuéramos a Haití, tendríamos que hacer unas sesiones de duelo y de rabia y de decepción con la humanidad, de que este país, ¿cuántos meses van de febrero? Este país, ¿cuánto es febrero ahora? ¿Cuántos meses? ¿8? Que 8 meses después de promesas de billones de dólares, haya más de 1 millón de personas viviendo en cambuches con plástico bajo las lluvias del Caribe. Y no así expresaríamos toda la furia, romperíamos un par de sillas, pero traduciríamos las cosas y haríamos el duelo. Después de hacer ese duelo podemos ir allá y llegar oxigenados y empáticos. Y ojo, yo quiero un mundo en el que no solo vamos a llegar oxigenados y empáticos, sino vamos a llegar con materiales de construcción, con vacunas, ¿me entiendes? No es solamente la empatía, pero creo que es un componente profundo de eso. La pedagogía de aprender a ser empático sucede cuando a uno le demuestran esa comprensión. No hay que, a ningún ser humano hay que tratar de decirle sé empático, no, demuéstrale la escucha que quieres que tenga con los demás. Imagínese un mundo en el que con más irrespeto me trates, más respeto te doy. Entre menos me quieres escuchar, más te escucho. Entre más me quieres agredir, más respetuoso me pongo contigo. ¿Tú crees que sería posible pelear conmigo? ¿Y tú crees que eso sería por cobarde, por débil o por valiente? Sería valiente. Poder afirmarme en mi humanidad ante ti, sobre todo en los momentos en los que tú no la estás representando. Esa es la fuerza que nos hace falta. La capacidad de afirmar humanidad, no desde un discurso pedagógico. Mira, realmente no deberías pegarle a tu hermanito. No, le pegaste a tu hermanito porque quieres que te respete tus juguetes. Sí, siempre me molesta. Estás cansado, ¿cierto? Quisieras que él fuera cariñoso. Sí, no me quiere. Si yo quiero que comprenda al hermano, decirle que comprenda